1. Apuntes de medicina legal. Lo que el abogado debe saber, a la hora de patrocinar una causa con víctimas. Fernando Barrientos Sotomayor. Santa Cruz, Bolivia 2013. 2. Medicina legal, especialidad médica que reúne conocimientos de la medicina, útiles para la administración de justicia. Importa al médico, porque debe conocer los linderos legales en el ejercicio de su profesión. Al abogado, porque le ofrece un amplio repertorio de pruebas. En suma, analiza la enfermedad de la sociedad. La delincuencia. Áreas de la medicina legal. 3. Informática forense. 4. Características. Es una especialidad diagnóstica. Precisa un dictamen médico legal. Utiliza laboratorio, se vale de un criterio médico legal. Análisis objetivo, clasificación didáctica. Elabora documentos médico-legales, medicina legal, abarca criminalística. Tanatológica. Traumatológica. Materno-infantil. Toxicológica. Psiquiátrica. Laboral. En su deontología médica. Estudio del deber y derecho de los médicos. 5. Características. Es una especialidad diagnóstica. El documento más importante es el dictamen médico legal. En los pacientes vivos, dictamina pronósticos, criterio médico legal. 6. Ejercicio de la medicina, acto médico. Prescribir o administrar diagnóstico, pronóstico o tratamiento de las enfermedades, recuperación, conservación o preservación de la salud. Sujeto activo, tiene título de médico, cuenta con la autorización, sujeto activo en ejercicio ilegal de la medicina. Carece del título, posee título y autorización, pero incurre en circunstancias no permitidas, circunstancias habitualidad. Promesa de curación a charlatanismo. Prestar el nombre. 7. Responsabilidad del médico. Respetar los derechos de los pacientes y colegas, salvaguardar las confidencias de los pacientes, actuar sobre el interés del paciente, certificar solo lo que ha verificado de manera personal, obligaciones de los médicos con los enfermos, preservar la vida humana, lealtad completa, utilizar todos sus recursos de su ciencia, pedir ayuda a otro médico con las capacidades necesarias, absoluta confidencialidad, proporcionar atención de urgencia como servicio humanitario, deberes de los médicos con otros médicos, no atraer pacientes de sus colegas, no criticar el juicio o tratamiento de otro médico con el paciente, sino directamente con el otro médico. Observar los principios de la Declaración de Ginebra y de las siguientes declaraciones. Declaración de Sídney, 1968. Definición de muerte. 8. Resultado de la pericia. No haber actuado inadecuadamente, el daño del paciente obedeció a una acción inadecuada del médico, mala práctica, el daño ocurrió por iatrogenia, el daño ocurrió a pesar de la pericia, diligencia, prudencia y observancia de normas por parte del médico, procedimientos de la pericia, estudiar el expediente judicial, analizar la historia clínica, elaborar una nueva historia clínica forense, realizar exámenes complementarios, efectuar interconsultas, consultar bibliografía médica. 9. Ginecología y obstetricia, daño cerebral en el neonato, hipoxia por trabajo de parto prolongado, fallo en la esterilización. Complicaciones en histerectomía, ortopedia y cirugía en accidentes, fracturas no detectadas. Daño tisular por aplicación de vendajes muy apretados. Hemorragia intracraneana no diagnosticada. Cuerpos extraños no detectados en ojos y heridas, lesiones en cabeza. Práctica médica general, no diagnosticar trastornos médicos importantes y frecuentes, IAM. No enviar al paciente que lo necesite al especialista o un hospital. Intoxicación por medicamentos mal prescritos. Clase o cantidad incorrecta de medicamentos. No vigilar adecuadamente al paciente con tendencia suicida. Tipos de mala praxis más frecuentes. 10. Anestesiología, daño cerebral por hipoxia, daño neurológico por lesiones espinales, daño nervioso periférico por astillamiento durante la infusión, transfusión de sangre incompatible, anestésicos incorrectos o excesivos, permitir la conciencia o el dolor durante la anestesia, errores generales, no actuar de acuerdo a los reportes radiológicos o de laboratorio. Registros inadecuados y falta de comunicación con otros médicos. 11. Clasificación didáctica, medicina legal general. Elaboración de documentos médico-legales, medicina legal, criminalística, estudio de los indicios de naturaleza médica que dejó un delincuente en la escena del hecho o sobre la víctima, medicina legal tanatológica, estudio de la muerte y del cadáver, medicina legal traumatológica.
Alteraciones anatómicas y funcionales causadas por una fuerza exterior, que son de interés a la justicia. Medicina legal materno-infantil incluye alteraciones de la conducta sexual y sus consecuencias legales. Medicina legal toxicológica estudia los aspectos legales de las intoxicaciones. Medicina legal psiquiátrica estudia la enfermedad mental y sus vinculaciones con la ley. Medicina legal laboral aspectos legales de las alteraciones de la salud causadas por el trabajo. Deontología médica. Estudio del deber y derecho de los médicos. 12. Aspectos jurídicos. Responsabilidad penal del médico por 4 elementos. Impericia, negligencia, inobservancia de normas, omisión. 13. Aspectos jurídicos. Cuando el médico es demandado, el paciente debe probar que el médico tuvo la responsabilidad de atenderlo. Que hubo una falla en la responsabilidad de atenderlo, ya sea por omisión, no llevar a cabo cierta acción, o comisión, hacer algo erróneo. Que lo anterior dio por resultado daño físico o mental, es el paciente quien tiene que demostrar lo que sucedió, no el defendido, médico, quien debe de probar que no sucedió. Responsabilidad civil. 14. Traumatología. Es el estudio de los efectos resultantes en el organismo causados por una fuerza externa. Lesión. Es toda alteración anatómica o funcional que una persona cause a otra, sin ánimo de matarla, mediante el empleo de una fuerza exterior. Daño. Es el detrimento o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. Trauma. Violencia exterior aplicada sobre el organismo. Traumatismo. Será el daño resultante en el organismo ocasionado por fuerza externa. Lesiones anatómica por el agente productor, por las consecuencias. 15. Criterios. Criterio médico legal se fundamenta en la interpretación y razonamiento de los elementos circunstanciales. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, pérdida de algún sentido o función, peligro para la vida, herida que desfigure es objetivo. Criterio jurídico permite al juez calificar el delito. Esta apreciación se adecua a las circunstancias y elementos subjetivos propios de cada caso. Al perito médico corresponde determinar la medida de gravedad y al juez, calificar el delito. 16. Por trauma mecánico subcutáneo mixto percutáneo, contusiones, asfixias mecánicas, por arma blanca, por arma de fuego, explosiones. 17. Por calor, quemadura, muerte por calor, por trauma térmico, por frío, heladura, muerte por frío. 18. Transferencia de energía de un objeto externo en movimiento hacia los tejidos, cuando esta energía excede la capacidad del tejido de adaptarse o resistir. La intensidad de esta energía es directamente proporcional al agente. La energía eléctrica depende de la intensidad, y esta, a su vez, depende directamente proporcional a la fuerza electromotriz, voltaje. La energía química actúa localmente en fase de absorción, tóxicos cáusticos, y en la circulación, tóxicos sistémicos. El daño será menor a medida que el área de impacto sea más grande y viceversa. La energía térmica daña centros vitales de SNC y localmente daña vasos y piel. Mecanismo del trauma. 19. Pericia en daño corporal. La víctima de las lesiones tiene derecho a ser indemnizada, a reparar el daño realizado. Hay 3 tipos de daño. Daño material. Sobre los objetos, daño físico. Sobre la integridad física, daño moral. Supone sufrimiento. Diagnóstico de daño corporal, requiere verificar existencia de daño físico, existencia de trauma o violencia externa. Relación de causalidad entre trauma y daño físico, requiere 7 condiciones. 20. Naturaleza del trauma. Naturaleza de la lesión, concordancia de localización, relación anatomoclínica, relación cronológica. La lesión no existía antes del traumatismo, exclusión de una causa extraña al traumatismo. Con causa o con causalidad, que consiste en la concurrencia de 2 o más causas en la producción de la lesión.